mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar del mundo todo y más, y mucho más, vive a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí y rescaté, mas no guardé las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró todos mis sueños. Lloré y si reí fue a mi manera. Ese fui yo que arremetí, si hasta el azar quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, y lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Seguí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Mi plan jamás falló y me mostró todos mis sueños. Lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir o hay que pasar, y nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Que permanezca en esa manera de cantar nuestro intérprete del día de hoy. A mi manera. Una página internacional con esa categoría de nuestros artistas. Y justamente le comentaba antes de que él cante, me acuerdo de Perla cuando cantaba en el Festival Viña del Mar. Cómo conquistó al público, que no le dejó bajar del escenario antes de que repita, le hizo repetir en el escenario. Cosa muy difícil y no logrado por todos los artistas en Viña del Mar. Esas presentaciones fuera del país, ¿sigue de vez en cuando, Lucho? Sí, ahora mismo justamente en el 2011 paramos de viajar, maestro, porque llegué a Paraguay con un sueño. Sí. Llegué de Europa a Paraguay con un sueño de hacer una producción cinematográfica. Y realmente lo logramos, estoy muy conforme, muy orgulloso de haberlo hecho, y esa película va a salir muy pronto, ya estuvimos en el cine y va a salir muy pronto de vuelta en el Paraguay. Bueno, se queda ya la invitación, mira.
Tenemos que tenerlo aquí en planta de Paraguay TV para tenerlo como material ¿Cómo no? de la institución Con para mucho que gusto. se lo pueda difundir. Con la producción nomás ya vamos a conversar. Bueno, vamos a conversar con él. Sin problema, maestro. No. La película se llama Usuru Usuru. y trata de la contaminación de los cauces hídricos y sus terribles consecuencias para la humanidad. Justamente eso nosotros vemos perfectamente aquí a pasos de Asunción y en Asunción mismo. Así mismo. Por ejemplo, el más contaminado y muy deteriorado es el arroyo Yucurí. Justamente, maestro, en el arroyo Yucurí nosotros grabamos esa producción en el pueblito de Yucurí, allá en Luque. Y fue todo un éxito. Llenamos la sala de cine en Asunción. Y porque aquí en Asunción también se nota eso en los pequeños arroyos que están diseminados por todo Gran Asunción y que justamente tienen ese efecto muy especial de la contaminación. La falta de responsabilizarse los ciudadanos de cuidar un ecosistema. Porque el cauce hídrico lleva muchas cosas de todos lados y trae. Y si no lo cuidamos, si no le ponemos un cauce limpio para que se vaya rápido, puede quedarse la contaminación alrededor nuestro. Así es, maestro, y la gente no toma conciencia que el día que se muera el último pez, se seque el último río y se tale el último árbol, se va a dar cuenta que el dinero no se puede comer. No se puede comprar. Y por aquí, las presentaciones, ¿cómo van? Muy bien, se está empezando a mover, maestro. Estamos empezando a trabajar porque, como sabrás, la pandemia trajo mucho desorden en la parte cultural, en la parte musical, ¿verdad? Nosotros los artistas, los músicos, mis colegas, tuvimos muchas pérdidas por ese terrible flagelo que nos tocó vivir también a nosotros y como en toda parte del mundo. Y bueno, y justamente a nosotros los plagueones también nos alcanzó porque... ¿Vos tuviste COVID? ¿Tuviste? No tuve el COVID, pero me llegó el COVID pero en el bolsillo por falta de presentaciones. Así es, así nos tocó a todos, maestro. Las presentaciones fuera del canal, por ejemplo, los viernes, sábado y domingo, que es mi punto fuerte en los espectáculos en diferentes lugares del país, se cortó totalmente, más de 2 años. Y ojalá que retornen poco. Los muchachos ya estamos de vuelta y vamos a procurar lo mejor de nosotros para que podamos disfrutar de algunos momentos. Seguimos en la parte internacional musicalizando. Sí, vamos a seguir, sin problema, sí, maestro. ¿Qué te parece? A ver un poco, vamos a recordarle a una grande de la hermana tierra argentina. A ver un poco, Pedro Canoero, puede ser. Con mucho gusto, vamos a cantar, sí. Pese que acá la canoa no llega porque estamos en la quinta. Pero estamos cerca de la creciente, de verdad. Lucho Maldonado aquí presente con nosotros, número con el cual ustedes pueden comunicarse con él, es el 90991 90 08 27. Ay, yo PM no mita. Hoy no cuatia pene no debe pene pepejina pe mo mi cuatia ni vendere sarayu peireti. 0991 900 827. Ya, Lucho Maldonado. Acuana, Pedro Canoero, PM Guaná. Por ahí se netame Paraguay TV vive. Pedro Canoero, tu esperanza se te iba sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía al agua, te en la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía al agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, tu esperanza se te iba sobre el agua amanecida.
tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro canoero te mecía al agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero te mecía al agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida.